Platicando con el pastor Omar. Y su esposa, al estar platicando, ellos son de Coctum, el norte de Guatemala, pero las raíces de la hermana son de donde son mis raíces. Y resulta que ella tiene mi mismo apellido, y ese apellido Monroy, que llegó de Arabia a España y de España a Guatemala, es la misma raíz de todos los Monroy de toda Guatemala. Entonces dije, o usted es mi tía, o yo, pero la cosa que somos. Sí, qué gozo me da conocer a los pastores Omar, ¿qué me dices? Álvarez Monroy, se ve bonito, ¿verdad? Gracias al Señor. Fíjense que hace unos años, cuando yo estaba en San Ignacio, ahí menciono esto porque los hermanos conocieron. Yo viajaba mucho al oriente de Guatemala porque la familia, gran parte de la iglesia eran familiares de hermana Maeli, y otros eran de un pueblo que se llama Santa Catarina. Y mis vacaciones las pasaba mitad en Jerez y mitad en Santa Catarina. Y ahí conocí un varón de Dios, pionero de la iglesia centroamericana, que cuando lo conocí tenía más o menos 55 años de ser pastor. Pero esos pastores que caminaban kilómetros por las montañas para ir y llevar el evangelio a las aldeas, a abrir obras. Y hay cosas que nosotros no vamos a aprender aquí. Y una de las veces que fue, la última vez que lo vi, el hermano Elías Quintana me dice, hermano, fíjese que hermano Genovel, así se llamaba el hermano Genovel González, está grave. Y le dije, vamos a orar por él. Era un hermano mucho más alto que yo. Cuando llegué y él oyó mi voz, se incorporó y se sentó. Él tenía cáncer en sus piernas. Se incorporó y me dijo, hermano Monroy, tenía una voz así como decía el hermano, con estéreo de una vez, ¿verdad? Ecualizador y todo. Ya no necesitaba aparatos para predicar. Hermano Monroy me dijo, qué bueno que vino. Y yo sí supe que está enfermo y vine a orar por usted. Acérquese, me dijo. Agarre la guitarra y cánteme un himno. Cánteme ese himno que dice, pudiera bien ser cuando el día amanezca y el sol otra vez en el cielo aparezca. Así puede ser, pues al mundo con gloria regresa el Señor Jesús. Cuando buen Salvador
cuando buen Salvador, cantamos tu eterno dolor. Aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. Aleluya, amén. Y dice que cuando uno va a ver a esos hermanos, resulta que uno va a animarlos y el que sale animado es uno. Sí, lo sientes, hermano. Yo me senté ahí en la cama de aquellas camas antiguas, ¿verdad? Que las usaban solo los pastores, porque los demás prohibían los secretates, pero... Y me senté ahí y me dijo, fíjese hermano Monroy, me dijo, que aquí han venido, y me dijo, ¿de qué iglesia? Y me han dicho, hermano Genovel, Dios lo está castigando. Y yo le digo, es mi papá. Y como es mi papá, tiene derecho a castigarme. Que me estuviera castigando el diablo sí me daría vergüenza, pero si me castiga mi papá, ¿cuál es el problema? Así que a él no le encontraban modo de espantarlo, de asustarlo, de desanimar. Ese es el verdadero Hijo de Dios, porque tenemos un Dios cuya gloria es real, hermano. ¿Sí o no? Les dije la primera noche que de acuerdo a la teología, el atributo de la gloria de Dios es el atributo que embellece el resto de sus. Si se le queda eso en el campamento, hemos logrado bastante. La gloria de Dios es el atributo que embellece todos los atributos de Dios. Entonces, para conocer la gloria de Dios, tenemos que conocer a Dios. Conocer a Dios en sus atributos. Y fíjense que Dios, en muchas ocasiones, en muchas partes de la palabra, se presenta a sí mismo con sus atributos. En Deuteronomio capítulo 10, usted sabe que Deuteronomio significa repetición, o para decirlo más fácil, significa segunda ley, o repetición de la ley. ¿Por qué quiso Dios repetir algunas leyes que ya había dado en el Sinaí? A través de este libro, pues no tenemos por qué estar preguntando, porque no podemos cuestionar a Dios. Pero hay algunas cosas que son, como dijera yo, nuevas, que no están en Éxodo, pero que son parte de ese mensaje, de esa enseñanza, de esas reglas. Y dice, mire hermano, mire el Dios suyo, el Dios mío, cómo es. Y vamos a ver algunos de los pocos atributos que Dios tiene y que su gloria ¿qué le dije? ¿Qué hace la gloria de Dios? ¿Vale? Lo embellece. Los atributos en los que Dios se manifiesta acá o se presenta, en la que su gloria los embellece. Entonces, ¿estamos bien con el sonido? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí estamos. Deuteronomio 10, 17. Dice, ¿están conmigo? Lean conmigo. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová, le dice Moisés al pueblo, ¿qué? Vuestro Dios. No el Dios de los paganos,
el Dios suyo. El Dios suyo esta noche, el Dios que dice, Dios de qué? De Dios. Esto habla de la soberanía de Dios. Dios de su grandeza. No hay otro Dios como el Dios de nosotros. Hay montones, entonces sabían de... Fíjate, hermano, que solo de Baal había más o menos 22 réplicas con diferentes nombres. Porque de Baal había la réplica de el Dios del fuego, el Dios del agua, el Dios de la fertilidad. Pero el Dios nuestro es un Dios que está sobre todos los dioses. Y nos dicen amén. Amén. El único Dios que no hay quien lo iguale. No hay Dios que lo iguale. Y entonces les dice, pues miren, el Dios de ustedes es un Dios que no tiene quien se compare con él. Así que ustedes son dichosos de tener a ese Dios. Que no tienen que tener uno por aquí, otro por allá, otro por allá, como los atenienses, ¿se acuerdan, hermano? Los atenienses, Atenas era un país, ya no existe, ¿verdad? Como tal. Pero era una ciudad que tenía una sola calle, amplia, muy amplia. Y desde la puerta había un altar con un ídolo, hasta llegar al palacio del rey, del gobernador. Y Pablo fue a predicar ahí. Y Pablo dice que su espíritu se enardecía, es decir, sentía que agarraba ¿qué? Que agarraba lumbre. Entra aquí y mira un Dios con D minúscula. Y aquí otro lado. Y él va caminando y sentía algo tan raro, que ir en medio de un montón de ídolos. Y sentía el... Y al llegar al final, encuentra un altar grande. Sí, bien adornado como los otros, pero ese altar no tenía Dios. Y ahí Pablo encontró la forma de predicar de una manera tan práctica, categórica y tajante. Y les dice, varones atenienses, en todo ya me di cuenta que ustedes son demasiado ¿qué? Religiosos. Porque por donde pasé en toda esta calle principal, vi diferentes ¿qué? Dioses. Así que un día adoraban a uno y un día adoraban al otro. Y luego así. Pero en el último altar no adoraban, ¿por qué? Porque no había Dios. Y entonces Pablo les dice, a ese Dios, porque decía el título, ¿verdad? Al Dios no conocido. Es decir, por si existe otro Dios, para que no se enoje también le vamos a hacer un altar. Entonces dice ahí al Dios no conocido, a ese que ustedes no conocen, conozco yo. ¿Cuántos alaban al Señor? A ese que ustedes no adoran, lo adoro yo. A ese que ustedes nunca han visto, yo he tenido, aleluya, un encuentro personal con él. ¿Cuánto la gloria a Dios? Así que el apóstol les presentó el Dios que era sobre todos aquellos que estaban desde el entorno. Por eso dice Moisés que nuestro Dios es Dios de qué? Pero no solo Dios de dioses. ¿Qué? Señor de señores. La palabra Señor, siento que hay un poquito de eco.
La palabra Señor tiene que ver con la autoridad. Pero la autoridad, por ejemplo, para ponérselo fácil, digamos que alguien es dueño de una finca, de como dicen en México, una ciudad, y es el que manda, el que tiene todos los que trabajan ahí, están bajo su autoridad. Y dice que Dios es Dios de dioses, no hay Dios que le iguale. Y no hay autoridad en este mundo que supere su autoridad. ¿Se da cuenta? Así que Dios es Dios que... ¿Y qué le cuesta a Dios? Miren, Dios tiene un control tremendo. Iba yo viajando para Guatemala cuando abrieron la frontera de los indios, se llaman. Y a mí me caía bien pasar ahí porque era la frontera de los indios, ¿verdad? Entonces, pasaba por ahí. Y como era nueva, yo no vi una señal y me metí por una entrada que no era la correcta. Y me cayó un aduana. Y me dijo hasta de qué me iba a morir. Me bajó todas las cosas de los carros y bueno, se le quiero hacer corta. Me dijo, primero te voy a cancelar tu visa, voy a hacer. Yo no respondí. La que llegó una boricua, chaparrita, me dijo, ¿hablas inglés? Le dije, no hablo, pero entiendo. Le dijo, haz la lucha, que él no se dé cuenta que entiendes, porque entonces sí te la cancela. Verás que este es un hombre malo. Pero que tranquilo, mi hermano, quiero todas así tiradas. Agarró el pedimento, le llaman ahí, ¿verdad? La villa esa que le dan a uno para salir de Estados Unidos y cruzar México. Y estaba a punto de romperlos, hermano. Así, cuando él los agarró para romperlos, porque él tenía la intención también de romperme mi pasaporte donde estaba la visa, y apareció un hombre, hermanos, mucho más alto que yo. Jamás en mi vida había visto a un hombre tan rubio como ese hombre. Yo conozco armas casi de toda clase, hermano. Y él cargaba una pistola que jamás había visto yo esa clase de pistola. Y le dijo al hombre, ¿qué pasó? Le dijo. Es que este se metió aquí, le dijo. ¿Y por qué no has puesto señal para que no se equivoquen? Entonces la culpa es tuya, porque no hay una sola señal para que no se equivoquen. Él se equivocó porque tú no has puesto una señal, le dijo en inglés. Pero tengo una pregunta para hacerte, le dijo. Tú nunca has cometido errores. Y el hombre se le quedó viendo. Agarró mi pasaporte, el pedimento, puso los documentos dentro de mi pasaporte, me lo tengo. Suben las cosas que le bajaste de los vehículos, ¿eh? Como dicen ustedes los gringos, try now. Try now. Ahora, en Cachical diríamos chanín, chanín. Y el hombre empezó tembloroso. Y fíjese, hermano, que la boricua que trabajaba ahí no conocía al griego, no sabía quién era. Pero todos empezaron a sentirse como con temor y temblando. Y él me dijo,
regresa, mira, vete por aquí y sales allá. Nadie te va a cancelar tu visa. Vete, que te vaya bien. Y me habló en español, él me habló en español. Chocón, tetella, le dije yo. Chocón, tetella, y no quiere decir gracias a usted. Matioshka, y fíjese, hermano, que ese hombre no existía allí en esa noche. ¿Quién lo mandó? Porque Dios es que Señor. Cuéntale que gloria a Dios. Señor de señores. Oiga, hermano, yo no me puedo explicar qué tan rápido vino ese hombre, ese ángel del cielo, así ya bien arregladito, como un gran jefe de aduana, y reprende ante mí a todos y les ordena que me despachen, y desapareció. Y le pregunto, Dios no puede hacer eso todavía, ¿no puede? ¿Ah? ¿Puede o no puede? Si Dios no puede hacer eso, entonces Dios no es poderoso. Dios no es soberano. Él lo puede hacer. Mire cómo se mueve Dios, hermano. Fuimos a un pueblito que se llama Monjas a predicar, y iba a ser en la calle el culto, y no podían, pusieron un montón de mecates y no podían sacar energía para hacer funcionar los aparatos. Como a las 9 de la noche lograron al fin sacar energía, empezaron el culto. El caso es que como a las 10 estaba yo predicando. Dios nos bendijo, gracias a Dios. Y luego nos fuimos con mi esposa, y ya para llegar a Jalapa hay un lugar donde dicen que siempre asalta. Y estaba lloviendo a cántaros cuando yo sentí el ruido de la llanta. Y me orillé y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Le dije, se ponchó la llanta. Así dicen en México. En Guatemala decimos de otra manera, pero en México hay maldición. Entonces, se ponchó la llanta. Y mi esposa me dijo, ¿y dónde nos venimos a quedar? Me dijo, ¿dónde asaltan? Y lloviendo. Y bueno, cuando yo abrí la compuerta de la camioneta para bajar, se para así pegadito a la compuerta un camioncito distribuidor de botanas, de golosinas, decimos allá, de la marca Fillers. Y yo no sé, hasta después me di cuenta, hermano, que cómo cabían en esa pequeña cabina 5 hombres. Y me dice uno, pastor, no se baje. Nosotros le vamos a cambiar de allá. Y mi esposo me dice, gracias a Dios. Se bajaron 4 y se quedó uno. Ahí en el camioncito. Pero mire, hermano, cambiaron la llanta tan rápido que yo me espanté. Que lo vaya bien, pastor, me dijeron todavía. Pero después me di cuenta que pasó un fenómeno. Cargaban pantalón azul y camisa blanca. Y no se mojaron para nada, hermano, bajo la torrencial el agua. Y yo sentí una cosa bien tremenda. Había una curva pequeña, tal vez de unos 12 metros. Salgo yo y entro a la curva, y cuando agarro la parte recta de la carretera,
no se miraba nada del camión. Mis bienes entonces pesaban. Y yo cargaba una Cherokee, de esas que tragan más gasolina que se ve que pero ni alcanzamos ni encontramos un solo carro. Y yo dije, a ver qué dice mi esposa. Y cuando llegamos por arriba unos 5 kilómetros me dice, Edras, ¿y los muchachos? Así que se fueron para arriba. Eso lo fue, vinieron a hacer lo que iban a hacer y qué. Porque Dios es Señor de ellos y es Señor mío. Y vio que yo estaba en apuros y entonces los mandó, pues como ellos ni duermen, ni comen, ni se mojan, hermano. Y dices, hermano, ¿qué tiene que ver con eso? Que la grandeza de Dios y el dominio sobre su creación y cómo Dios lo tiene identificado a usted donde esté. ¿Cuánto te alaba Dios? ¡Aleluya! Y puede hacer que otro lo olvide. Estábamos en Saco Grande pastoreando con mi esposa. En ese entonces no había energía ni había servicio de bus, así que teníamos que caminar desde la colonia El Milagro hasta Saco Grande. Y en los apuros, yo tengo la dicha de que si no me celebran el cumpleaños, la familia me lo celebra todo el mundo. Porque yo cumplo años el 14 de febrero. Y mi pobre esposa se le olvidó que yo estaba cumpliendo años, mis hermanos. Y como a las 12 del día, ya cociendo los frijolitos, y yo agarré mi guitarra, y me senté ahí y empecé a cantar, feliz, feliz cumpleaños deseo para mí. Y mi esposa empezó a llorar y me dijo, ¿por qué no me habías dicho? Le dije, porque estás ocupada. Pobrecita, esa hora va a corretear un pollo, le voló el pescuezo. Y yo, sí, ella pudo olvidar mi cumpleaños, ¿sí o no? Pero Dios, es que usted puede ser olvidado por todo, pero Dios sabe exactamente dónde está usted y qué necesita y qué está. Hermanos, es el Dios nuestro, ese atributo de Dios de que puede estar en todo. Y ahora lo vamos a ver, por lo que he mencionado antes. Es un Dios que está aquí y está allá. Entonces, a donde usted se mueva, ¿qué? Ahí está Dios. Seguimos, ¿no? Sigamos un poquito más. Dice que, aparte de ser Señor de Señor, y miren, hermano, que a mí me gusta esto. Lástima que ya mi columna no me deja brincar, pero yo me daría en ella, me dan ganas de dar salto. Aquí habla del gobierno de Dios. No hay nadie que gobierne como Él. No hay nadie que tenga un señorío, un poder como el de Él. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando dice en Apocalipsis que Cristo es Rey de Reyes, y yo me puse a preguntar, bueno, ¿por qué dice que Cristo es Rey de Reyes y qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué descubrí? ¿Sabe quiénes son los reyes? Dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe quiénes son los reyes? De los que Él es Rey. No saben. ¿Ah? ¿No saben? Es usted. Y no dice que Él nos ha hecho ¿qué? Ah, sí. Nosotros somos reyes. Solo que no tenemos la autoridad de Él. Pero estamos en su reino. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que Él es nuestro rey. ¿Qué más queremos, hermanos? Pero hay algo interesante, que esta noche usted
o es Cristo tu rey o es el diablo. Porque solo hay dos reinos y dos reyes. El reino de luz. Así que usted sabrá quién es el rey. Ese es el Dios nuestro. Por eso es que vale la pena esperar de Él su gloria sobre nosotros. Y su gloria se va a manifestar. No solo en moverse en los cantos, por a eso quiero llegar, sino en cosas tan que parecieran que no es la gloria de Dios. Dígame, hermano, que no es la gloria de Dios la que se movió cuando vinieron los ángeles para cambiarme la llanta. ¿Fue la gloria de Dios o no? ¿No? Ese es el Dios nuestro. Su gloria llena toda la tierra. Sigamos, rapidito. Me emociono, me pasan las de Cantinflas. Pero aparte de eso, dice que Dios es. Todavía estamos en el 17. ¿Qué dice? ¿Qué? Díganlo todos, hombres. Grande, poderoso y temible. Grande, poderoso y qué. Grande porque no hay otro más grande que Él. Y no tenemos tiempo de explicar mucho. Poderoso porque no hay quien tenga poder. Fíjese, hermano, que cuando llegué al bíblico, digamos 2, y el siguiente año llegó la hermana con la nos graduamos juntos, porque en ese entonces los hombres se llevan 4 años y las mujeres 3. Pero los que llegamos ese año, 16 ingresamos al bíblico. De los 16 quedamos 2. Y esos 2 éramos los que no teníamos ayuda de la familia. Y entonces empezamos a ver, ¿por qué llegamos hasta este año sin tener ayuda? Y entonces el hermano me dijo, hermano, el diablo es poderoso, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿es poderoso el diablo? Poder limitado. Es poderoso, Limitado. pero no es que, Oh, no es todopoderoso. Sí, Él tiene poder, y como no es todopoderoso, su poder es ¿qué? Limitado. Entonces no tiene más poder que Dios. El Dios nuestro es todo poderoso. Es decir, que Él no pueda hacer. El Señor le preguntó a Jeremías, mira, Jeremías, ¿hay algo imposible para Dios? Y Jeremías no respondió porque la respuesta es obvia. Es que no hay nada imposible para Dios. ¿Están aquí, no? Me dijo una hermana, y esto es así rapidito, y podría contar de muchas cosas. Llegué a orar y me dijo, hermano, fíjense que nosotros con mi esposo ya nos dijeron que médicamente nos dijeron que no podemos tener familias. Que mi esposo es estéril, que es enfermo. Y yo le pregunté, ¿y tú quieres tener un hijo? Por supuesto, hermano, ¿de veras no quieres tener? Sí, yo quiero ser madre. Y por lógica quieres ser padre. ¿Y tú le crees a Dios? Sí, entonces oremos. Y declaremos fertilidad en tu vientre. Y en los 9 meses estaba naciendo una niña. ¿Están conmigo? Y no fue como el fenómeno de Carolina del Norte. Usted sabe que en Carolina del Norte no cae mucho hielo, mucha nieve, pero hubo un año que cayó nieve y por 15 días más o menos no pudieron salir los hombres a trabajar.
y en los 9 meses en cada casa estaban haciendo un niño, pero eso era otro fenómeno. Pero ¿quién dice que Dios no tiene poder para hacer fértil aún? ¿Ah? Dice, no diga eso. Claro que sí. Él es el mismo. Así que es poderoso, es grande y ¿qué más? Temible. Tan temible que dice la Biblia que la tierra se derrite delante de su presencia. Y qué curioso, pues, hermano, que se derrite la tierra y el hombre sigue siendo eterno. No se humilla, no le busca, no le da reverencia. Pero aparte de eso, me gusta mucho que dicen que Dios no es un Dios parcial, es un Dios imparcial. Porque dice que Él no hace acepción de los que discriminan son los hombres, ¿no? ¿O no? Esos son los que discriminan. Que no se case con él porque es moreno. Que no se case con él porque sí, empieza, hermano. Un hermano estaba ya para casarse con su esposa y el hermano Riley los conoció, por eso no voy a decir los nombres. Y ella tenía una pierna un poco más delgada que la otra y caminaba así un poco, ¿verdad? Y alguien le dijo, fulano, ¿y te vas a casar con fulano? Sí, tenemos todo, ya compré el vestido, ya compré todo, ya tengo para los tamales, que es lo típico en los casamientos allá. Y ya te diste cuenta, le dijo, no has abierto los ojos, que tiene una pierna más gruesa que la otra, es que no la quiero para caldo, le dijo, la quiero para el pollo. Si la quisiera para sopa es otra cosa, le digo, pero... ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ese Dios que no hace excepción de personas no ve sus defectos. ¿Por qué, hermano? Porque lo ama. Y el amor es bastante cierto. Usted y yo tenemos defectos por los que Dios nos podría rechazar, hermanos, ¿o no? De toda índole. Y Dios no ve sus defectos, sino la belleza que usted tiene. Porque adentro de usted, de esa cara fea como la que yo tengo, cancha como la que usted tiene, como sea, adentro de usted no hay otra cosa más que la imagen de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esa sí es bella. ¡Aleluya! La imagen de Dios sí es hermosa. Y en medio de usted está esa imagen. Y es su imagen la que Dios ve en usted. Porque si Él se fijara y no se tiene la nariz torcida, que Él se tiene las orejas un poco huecadas, que hermano, jamás nos salvaría el Señor. ¿Aló? Aquí en Indiana, los predicadores, cuando la gente le dice, hello, can you hear me? Ese es el Dios nuestro. Que no lo vea usted de lo de afuera, ve lo de adentro, la belleza. Porque por eso, porque pagó el precio. Pagó el precio por su rostro, hombre hermano. Si fuera así, ¿cuánto podemos haber dado por nosotros, hermano? Ni por la Barbie darían mucho menos por nosotros. Pero como el Señor no hace acepción, el precio que pagó es para qué? Para todo. Y ese atributo de Dios, que es imparcial, lo
lo embellece su gloria. Porque lo mismo puede moverse Dios en un corazón de un hombre de ojos azules como en un hombre que no tiene ¿qué? Ni zapatos. Había un hombre, como vamos a hacer fogata, dice, voy a tardar unos 5 minutos más. Cuando yo empecé a ir a predicar al área del occidente en Guatemala, a la iglesia donde fui a predicar una de las 3 veces, había un hombre, Felipe Díaz. No usaba zapatos ni baraches, ni nada, caminaba descalzo en las heladas horribles. Y desde la primera noche que yo prediqué, vi que él estaba allá atrás y miraba así. Miraba a todos lados. Y algunos le tenían miedo y le apodaban Felipe Locos. Pero cuando el Señor nos permitió empezar la obra que el Señor nos dio ahí, un día apareció Felipe. Y fíjese que el pastor de él, donde él llegaba a molestar, estaba contento que el loco se le había ido. Bueno, y yo empecé como David, ¿verdad? David con afligidos, con amargados, como demás, yo empecé con locos. Pero a eso me mandó el Señor. ¿Sí o no? Y el libro empezó a llegar. Y cuando planificamos oración a las 4 de la mañana, en ese frío tan tremendo y desordenado, descanso, quebrando el hielo con sus pies, y llegaba y oraba. Es que no era loco. Él dijo después que se fijó loco porque muchos lo discriminaban y lo ayudaban y lo miraban como un estorbo, una basura en la iglesia. Pero cuando ahí le empezamos a dar amor y empezó a sentir que él tenía un valor, y un día me dice, hermano, pastor, yo quiero cantar un coro. Ándele, le dije yo, canta. Y él pasó y empezó a hablar, hermano. Dijo unas palabras y dijo, voy a cantar un coro. Y empezó a cantar. Ay, Dios, ni brutal mi mate vinchaya, tu junto a la sacona tuichos, machiclete todo invierno, tu junto a la sacona tuichos. Y mi hermano, ya para entonces teníamos una congregación un poquito más grande que el grupo que estamos aquí. Y cuando Lipe estaba con sus ojos cerrados y sus lágrimas de corrí, la gente estaba llorando. ¿Cómo? Lipe cantando un himno que no está traducido al español, pero tratando de traducirlo dice: gracias Dios por tus múltiples favores. Amén. Por tu Hijo que vino a la tierra, me libraste del infierno. Por tu Hijo que vino a la tierra. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios no hace acepción de personas, que ama porque ama, sencillamente. Y Lipe murió de casi 80 años siendo el operador del pequeño aparatito que teníamos para poner música. Si nosotros viéramos con los ojos que ve Dios, no haríamos ¿qué? Acepción de personas. Porque eso nos enseña Dios. Dios dice que no hace ¿qué? Acepción de personas. Y no toma cohecho. Pero al final dice que no toma cohecho. ¿Qué significa eso? Que no toma cohecho.
que no se deja sobornar. Hay quienes que tratan de sobornar al Señor, hermano. Señor, voy a dar esta ofrenda, pero sanas a mi esposa, no de nada. No me mires. Señor, voy a hacer tal cosa, pero si tú qué, me das. Y un pastor un día me dijo, mira hermano Monroy, era una iglesia que se llama Camino al Cielo, y yo no sé si iba para el cielo, pero así se llamaba su iglesia. Y me dijo, hermano, me dijo, yo ya cuestioné a Dios. ¿Y quién es usted para cuestionarlo? Le dije. Es que mire, me dijo, mi esposa ya la llevé con todos los médicos y no se sana. Y ya le dije que si no se sana, que si no la sana no le sirvo, ya no le sirve. Desde que usted cuestionó a Dios, usted no le sirve para nada a Dios. Porque ¿quién le dijo que porque usted es pastor, pues Dios tiene que tenerle sano a toda su familia? Pero yo creo en la sanidad. ¿Y usted? Pero Él es soberano. Y en su soberanía puede hacer lo que quiere. Se enojó Jonás. Se enojó Jonás porque después de todo lo que tuvo que pasar, va a Nínive y Dios siempre ¿qué? Los perdona. Él esperaba que después que digan, aquí a 40 días Nínive será destruido, como Lot vio caer fuego sobre su, así esperaba ver el juicio de Dios, pero cuando ve que Dios los perdone, por eso no quería ir. Y el Señor dice, ¿y tú los hiciste o los hice yo? ¿Ah? Si los hiciste todo lo que tú quieras con ellos, pero si los hice yo voy a hacer lo que quiero. Y si yo quiero, los perdono. Y si quiero, los castigo. Esa es mi soberanía. ¡A tu gloria a Dios! Esa es mi soberanía. Conozcamos a Dios como es. Él es soberano. ¿A qué andar renegando? ¿Aló? De un retiro íbamos a la iglesia y se desfrenó la camioneta del pick-up donde yo iba. Llevaba toda mi familia y una hermana de la iglesia. Dimos 3 volteretas y quedó otra vez parada la camioneta, pero a mí me aplastó, como decimos en mi país, el capó. Todos quedamos descalabrados. Se llevaron a los que miraban que estaba mejor, y yo me quedé tirado ahí. Pasó un médico y me dijo, ¿qué le pasó, amigo? Y entonces el bombero le dijo, es que él, del accidente, es que llevamos. Y yo paso que esté herido. No, le dije yo. Porque no me da cuenta que estaba herido, que estaba sangrando. Ah, sí, pues, dijo no. Para no causarme trauma. Pero yo colaboré con los bomberos varios años, entonces yo sabía mucho de eso. Y con la única mano que tenía más o menos buena, yo me evalué. Y aquí me tocaban las puntitas de los huesos. Y yo dije, estoy hecho. Llegaron mis compañeros, me inmovilizaron el cuello, me inmovilizaron homóplatos, y de ahí ya no hay razón qué pasó, hasta que aparecí en el hospital. Allá estaba mi familia. Me llevaron a la sala y en la plaquetilla que ponen ahí con el nombre del paciente había una rosa dibujada. ¿Ven cómo reciben de bien que está como una flor dibujada? Y esa es la señal de que ese paciente va a quedar en silla de ruedas. Silla de ruedas. Pues qué,
Y no es Dios. Pero vean, una hija de un pastor que lo contaba la semana, trabajaba con él, con una hermanita que es muy amiga mía, es una mujer de oración, de poder. Y le digo, hermana Esperancita, ¿usted conoce a un pastor que se llama Edras? Sí, mi hija, hemos orado aquí en la sala. Va a caer en silla de ruedas, le dijo. Ella abrió la puerta de su cuarto y se metió y le dijo, Señor, yo no salgo de aquí hasta que no me digas por qué vas a dejar en silla de ruedas a tu siervo. ¿Cuál es el propósito? A las 10 de la fue a las 7 de la mañana. A las 10 Dios le dice, y algunos no creen eso, pero yo sí, porque lo he vivido. Y le dijo el Señor, ve al hospital y dile a mi siervo que no se va a quedar en silla de ruedas. Nosotros alaban a Dios. Y él llegó y solo me dijo así, siervo, dice el Señor que no se va a caer en silla de ruedas, y se fue. Y aquí estoy. Aquí estoy. Dios es soberano, Él sabe cómo maneja las cosas. Sí, me hizo pasar por ese tiempo. Dice, hermano, que el diagnóstico del médico era un pastor, el médico, un pastor presbiteriano, y llamó a los de la mesa directiva y les dijo, ¿saben qué? Tengo una noticia que darles. Prepárense cualquiera de ustedes para ser el que va a sustituir al pastor, porque él en el accidente se le movió el pulmón derecho un poquito. Y si no le llega, ese no se puede tocar, si no le llega en 3 días se va a morir. Pero si no muere, él va a quedar en silla de... Y el pulmón regresó. Gloria a Y mi Dios. columna cesó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el Dios soberano. Amén, amén. Yo estuve el 15 de diciembre, yo me fui de Seguín para Guatemala. El 16 yo tenía una cita con un cardiólogo. Y me metieron a esa máquina ahí para hacer una. Y en la tercera toma, yo empecé a sentir un calorcito bien sabroso en los pies, hermano, pero así, como si estaba tomando la taza de café en el desayuno, bien tranquilo. Y cuando llegó el calorcito aquí, yo supe que iba de camino y le dije, Señor, gracias. Mi maleta está lista, así que solo agarremos y vamos. Pero el doctor paró la máquina y me dijo, no le puedo hacer el examen porque usted está malo. Esperamos más o menos 6 horas, siempre me lo hicieron, pero cuando el cardiólogo vio los resultados, informó que era urgente que me hicieran un cateterismo. Pero lo fueron prolongando, un mes, 2 meses. Me cambiaron al cardiólogo y el cardiólogo que me cambiaron me dice, mire, no le puedo hacer el cateterismo porque yo tengo que estar seguro que todavía es tiempo o ya hay que meterle motosierra en el pecho, pues. No se preocupe. Y me mandó a hacer unos exámenes bien tremendos, de lo más sofisticado que hay. Y el lunes, yo el martes salía para acá. El lunes yo estaba citado para el cateterismo. ¿Están conmigo? Yo le dije a mi esposa, Dios te sanó, así que yo sé que no va a haber problema que te quedes. Y si el cardiólogo dice que me va a mandar mañana a Unicar a hacerme el cateterismo, le voy a suplicar con toda mi alma que me permita ir primero a predicar y que al regresar me lo haga. Pero entro, hermano, y él agarró todos los informes y empezó a ver, y en un momento dado me dijo, gracias a Dios no tiene nada. Lea, pasee, vea programas, diviértase, porque usted no tiene nada. Y todos los exámenes decían que de las 3 arterias principales yo tenía 2, solo un pistón me estaba trabajando. De dicha no se había roto el cigüeñal.
¿Cómo hizo Dios que por meses no permitió que me diera un infarto? Pero es más, había dado 2 infartos, el 3 estoy esperando, porque dicen el tercero se va. ¿Cómo es que trabajando solo con una arteria corazón no me pasó nada? ¿Por qué, hermano? Porque Dios es poderoso y en su soberanía puede hacer que mi corazón trabaje aún sin arterias. Si nosotros conociéramos a Dios así, hermano, otras cosas pasarían en la iglesia. Pero no conocemos a Dios como es. Puedo terminar porque yo sé que ya están cansados y yo también. Pero yo quiero que vayamos a Romanos. Romanos, vamos a obviar unas cuantas, hermano. Porque quiero que vayamos a Romanos a ver esto que me gusta muchísimo. Romanos capítulo 11. Y aquí termino. Y yo quiero dejarles esto, hermano. ¿Queremos la gloria de Dios? Amén. Conozcamos su poder, su soberanía, sus atributos. Capítulo 11 de Romanos. Dice el apóstol en el versículo 33. Yo creo que lo lean conmigo. ¿Estamos listos? Vamos a ser de pie y adoremos al Señor. Y dice, oh profundidad, lea conmigo. Oh profundidad de qué? De las riquezas. ¿De qué más? De la sabiduría. ¿De qué más? Y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son qué? Sus juicios. E inescrutables Sus caminos. sus caminos. ¿Cuán insondables son sus qué? Juicios. Siéntese. ¿Qué dice que Dios? Extremadamente ¿qué? Rico. ¿Cómo me gusta eso, hermano? Miren, los cristianos aquí, con la gente aquí en Estados Unidos no pasa pena. Aquí hay mania a morir. Pero en Guatemala es otra cosa. Y nosotros tuvimos algunas situaciones, hermanos, en las que a mí me daban ganas de llorar. Nuestro hijo varón, solo tenemos un varón, 3 hembras y un varón. Él era desde niño que no era exigente. Las hembras sí, papi, mis zapatos ya no sirven. A saber por qué son así. Las mías, pues. Pero hermano, y una vez mi esposa me dice, ¿ya te diste cuenta cómo están los zapatos de su diente? Y fíjense que ya se le salía el dedito. Y él para que no se lo vieran, cuando se sentaba, siempre le gustaba sentarse enfrente, ponía su piecito atrás. Y trataba de salir luego. Yo como hubiera querido tener fábrica de zapatos, pero no tenía ni dinero, mucho menos. Pero cuando Dios provee pasar una necesidad a usted, Él no se lamenta de no poderlo, ¿qué? Grítelo. Él no se lamenta porque Él es extremadamente, ¿qué? Rico. Dice el apóstol que tan grandes, tan profundas son las riquezas de Dios. Es rico en todo, Él es el dueño de todo, pero es sabio, tiene todos los conocimientos, alaben en Él vive, y sus juicios son perfectos. Así que, ¿qué nos hace falta con Dios, hermano? ¿No?
usted necesita lo tiene Dios. Sí, hombre, hermano. Y fíjese, hermano, que yo aprendí un secreto en mi ministerio. Que Dios no nos da lo que le pedimos. Nos da lo que necesitamos. Así que lo que usted necesita, eso lo tiene Dios. A veces pedimos, dice Santiago, y pedimos mal, porque pedimos para... solo para que vean, mire el hermano qué carrazo lo que se tiene, pero no sabe cómo está endeudado en la mujer. Pero si usted necesita un carro, Dios tiene agencias por todo lado. ¿Sí? Mire, Dios está terminando, con eso termino. Hay un hermano que era escritor, un periodista y escritor, Rafael Pantoja. Y ese hombre llegó a ser muy famoso como escritor y como periodista y se convirtió en una iglesia. Y en esa iglesia llegaban solo gente de peperechuda, solo dueños de agencias. Ahí asisten los dueños de la agencia. Normalmente yo compro mis boletos, cuando compro los boletos allá, dueños de dealers, como dicen acá, de precios, decimos allá, hombres de mucho dinero. Y el hermano llegaba en un su carrito, un Toyotilla de aquellos antiguos que le sonaba todo menos el radio. Y le hacían burla. Decían, Rafael, y es tu carro viejo, ¿por qué no lo dejas? En mi carro, le decían, ¿ustedes qué? Y el colmo fue que un día estaba lloviendo fuerte. Y ahí hermano Rafael con su Biblia aquí y con una bolsita plástica en la cabeza porque había un hoyito en el techo que le iba cayendo. Y entonces estaban ahí los platudos. Y dije, ay, mire, muchacho, el carro de aquel, se le cuela el agua. Y uno les dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo creo que ya colmamos a Dios. Ya demasiado lo que nos hemos burlado. Así que mañana le vamos a cambiar el derrotero a Rafael. Se levanta el hermano Rafa, se quita su bolsita, la sacude y la pone ahí para volverla a usar cuando regresara. Agarra su Biblia para adentro y entonces uno le dice, Rafa, los hermanos que son de Guatemala y de ahí, de Santa Marta, saben que está un barranco ahí que se llama las Guacamayas, ¿no se recuerdan? Es altísimo, profundo, y le dijeron, ve a tirar tu carro al barranco de las Guacamayas. Y entonces él sí les dijo, ya basta, muchachos. Ese es mi carro y yo estoy contento porque eso es lo que Dios me dio. Así que ya hágame el favor de cerrar su boca, porque yo vengo a adorar al Señor, no a lucir un carro. Pero él no sabía que era lo que había pasado. Y uno de ellos llorando lo abrazó y le dijo, hermano Rafa, rebasamos el paso de tu paciencia. Perdónanos. Se reúnen todos. Lo abraza, le dice, perdona, hermano. Hemos sido instrumentos ¿de quién? De Satanás para burlarnos de un hijo de Dios. Un hombre que era reconocido como periodista y como escritor, pero ahí en la iglesia era un hijo de Dios. Y le dijo el que lo abrazó primero, no estamos bromeando. Mañana a las 8 de la mañana llega el premio. De veras, ve a tirar esta chatarra, las guacamayas, de veras. Y mañana en la mañana vas y escoges el carro del año que más te guste. Y de ahí vas a salir manejando.
carro que por muchos años no se te va a mojar la cabeza. ¿Y sabe qué hizo hermano Abraham? Y le dijo, muchas gracias, yo estoy feliz con este carro, porque mi felicidad no es tener un carro, sino tener a Cristo en mi corazón. Y aunque me regalen 10 carros, si yo no tengo a Cristo, no soy feliz. Porque el día que Él quiera regalar, te va a regalar, pero ahí se lo estaba regalando. Le insistieron tanto que Él fue, pero no lo tiró al barranco. Si no, no puedo bajar una grúa para irlo a sacar yo y ya tuviera servido. Pero salió del predio como un carro que. Pero tuvo que pasar un proceso bien difícil. Y aquellos se prestaron para que Satanás se burlara de él. Él no tenía dinero, por eso no había comprado otro carro. Pero Dios tenía un predio para darles. Dios es rico, hermano. Y su gloria y belleza se enriquece en usted. Cuando usted sabe darle gloria, cuando Dios le da de todo lo que usted, no todo lo que usted le pida, pero todo lo que usted necesita. ¿Cómo dice el Padre nuestro, hermano? Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Okay. Y perdónanos. El pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros Danos hoy. Allí donde quiero que subraye para hablar de la riqueza de Dios. La palabra pan para nosotros es ese que comemos con café, ¿verdad? ¿O no? Pero resulta que la palabra griega para pan es provisión. Y eso ya tiene otro sentido, ¿no? No dice, danos las semitas o las champurradas. Danos lo que yo ¿qué? La provisión que yo necesito para hoy. Y aunque usted no lo sepa, hermano, Dios tiene la provisión para usted. ¿Cuánto lo cree? Y nunca aprendemos a darle gracias por anticipado. Yo me levanté a orar un domingo en la mañana. Cuando salí de horario para arreglarme para ir al culto, mi esposa me dijo, fíjate que no tenemos nada que comer. Y yo sabía a qué se refería, porque es la costumbre ya, pues el sábado o el domingo será algo diferente, ¿verdad? Frijolear desde el lunes a sábado y el domingo, pues, aunque sea algo. Y le dije, ¿no hay frijoles con queso? Bien, muy bien, entonces. Comamos eso, ¿cuál es el problema? Bueno, fuimos al culto, la gloria de Dios estuvo entre nosotros. Y yo siempre acostumbro ir a la iglesia, pararme a la salida y saludar. Pero atrás estaba una hermana, una joven que es maestra, y ya cuando yo llegué a la puerta ella se había ido. Y no había terminado de despedir cuando me llama hermano pastor. Y lo hizo irónicamente porque ella sabe mucho de mi gusto, porque es casi como una hija. Hermano pastor me dijo, ¿le gustan los chiles rellenos? ¿Cuántos conocen los chiles rellenos? Pero allá no los rellenan de queso. Carne, bien. Le dije hasta la pregunta es necia, hija, tú sabes qué es. Guarde lo que iba a comer en el almuerzo, me dijo, porque ahorita se los llevo bien calientitos. Y yo voy con mi esposa y le digo, guarda el quesito seco y los frijoles para usted. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el Dios soberano, ¿sí o no? Que tiene control de todo. ¿Por qué? Me dijo, ahí viene Dorita, le dije con chiles rellenos. Pero yo pensé que iba a llevar uno para cada uno. 12 chiles, hermano. Y yo le digo a mi esposa cuando estábamos comiendo, y no que no.
Dios es un Dios de provisión. Ese es el Dios mío. Y el suyo. Adorémoslo entonces. Comprométase a servirle. Comprométase a hacer todo por Él, que Él va a hacer todo por usted. Póngase de aquí. Hermano, venga para darle gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos pueden decir, el Señor a mí me ha dejado abandonado? ¿Ah? Ese Dios que es rico, poderoso, soberano, longánime, paciente, misericordioso, está esta noche aquí. Aprendamos a darle gloria a Dios. Hermanos,